aquella fría noche de enero, rodeado de fuego y de invierno, pensé que si existía un centro de la cordura, me encontraba en el punto más alejado. Se trataba de la fiesta de la encamisada de Estercuel, en el maestrazgo turolense. Y si no fuese por el olor del humo en la ropa, el sabor de la ceniza que flotaba en el aire, los ojos llorosos, el intenso calor de las hogueras enormes y el crepitar de la lluvia de chispas, mezclado con los gritos y las dulzainas retumbando en mis oídos, si no fuese por la evidencia de todas esas sensaciones, pensaría que se trataba de un sueño. Por el contrario, la certidumbre de haberla vivido me confirmaba que la fiesta de la encamisada de Estercuel transcurría en estos tiempos y no en la Edad Media. Cabalgando a lomos de mi cuaderno de paso, mi memoria se adentra en las formas de un paisaje casi irreal, el de los órganos de Montoro y sus fantásticos farallones calizos. En un pasado remoto rasgaron la tierra y como puntas de lanza que atravesaran la piel de un animal herido, dejaron sus costillas desnudas buscando el cielo. Y entonces mis recuerdos me empujan al otro lado de la enorme muela Munchen, a Cantavieja, punto de partida de mi viaje por el maestrazgo turolense. Hay dos elementos claves en la historia de Cantavieja: la Orden del Temple, a finales del siglo XII, y el general Ramón Cabrera, apodado el Tigre del Maestrazgo, que estableció la capital del carlismo de Aragón entre sus muros a mediados del siglo XIX. Pero nada definía mejor a las gentes que conocí en las tierras de Cantavieja que la inscripción en latín de la fachada de su ayuntamiento: esta casa odia la maldad, ama la paz, castiga los crímenes, conserva los derechos y honra a los honestos. En la ladera de la muela Munchen tuve ocasión de acercarme a la forma de vida que más identificaba al viejo maestrazgo: la vida en el mas. Se trataba de la masía Mas Rullo, de la familia de Evaristo Gascón e Isabel Mayén, que vivían igual que lo hicieran sus antepasados en las cientos de masías que se repartían antaño por toda la comarca. Lo primero que sientes nada más entrar en una masía es un fuerte cambio de ritmo. Para alguien habituado a la vida en la ciudad, en donde muchos procesos se ven reducidos a un simple acto de compraventa y consumo, hasta los más pequeños detalles de la vida rural resultan fascinantes y enormemente relajantes. Mientras Isabel preparaba la masa para hacer bollos y panes en el horno, con leña de roble y encina, Evaristo cuidaba de los animales. Me dijeron que tenían en la masía más de 100 vacas para carne. Algunas se encontraban en establos pegados a la casa, como fue siempre. A diferencia de la vida en la ciudad, en la que la naturaleza había sido adaptada, a menudo de forma irracional, a las necesidades del hombre, en la masía era el hombre quien había de plegarse continuamente a sus exigencias: el cuidado de los animales, el clima, las estaciones.
cambio, la tierra le reconciliaba con su propia naturaleza y con una forma de vida que muchas personas nunca conocieron. Aun con todo, a menudo era una vida difícil y dura. Algo tan elemental como la luz eléctrica, por ejemplo, era un lujo que podían disfrutar desde hacía un par de años. Y eran afortunados, pues me decían que tan solo en el término de Cantavieja quedaban más de 20 masías sin electrificar. Otro de los problemas mayores, tal como pude comprobar, era la falta de carreteras. No era extraño que aquellos que llegaban al maestrazgo por primera vez tuvieran que habituarse a medir la distancia en tiempo y no en kilómetros. Todo lo cual, como diría Borges, no era más que una fatigosa manera de decir que los masoveros trataban de acercarse a los pueblos lo menos posible. Tenían que ser autosuficientes. Durante cuánto tiempo conseguirían subsistir era una incógnita aún sin respuesta. ¿Querías ver eso? Sí. Y ahora otra. Viendo a Evaristo junto a su nieta Ainhoa en una imagen inolvidable, pensé en qué futuro le esperaría a la vieja sabiduría de las masías si se rompía el hilo de transmisión entre padres e hijos que la había mantenido viva siglo tras siglo. Estaba poniendo años. ¿Y ves el abuelo cómo lleva la boca también? ¿Sí? No, claro. No son iguales. No son iguales, ¿no? Y la cabrita. La transformación de muchas masías en casas rurales, por un lado, y por otro la emigración, estaban cambiando todo aquel viejo mundo. Y además, como decía Ricardo Monforte, alcalde de Mirambel, el medio ambiente se deteriora más por la ausencia del hombre que por su presencia. Una afirmación sorprendente, sobre todo si no has estado nunca en el maestrazgo. Tras la visita a la masía de Isabel y Evaristo, en Cantavieja, lo que más llamaba mi atención era otro aspecto de gran importancia en la vieja cultura del maestrazgo: la trashumancia. En Fortanete conocí a Lionel Martorell, defensor incansable de este oficio y de la raza cartera de sus ovejas, en peligro de extinción. Pues es una oveja de bastantes kilos, es una oveja de muy buena lana, es una oveja muy rústica, que es esencial para vivir en estos paisajes y hacer transhumancias de recorridos de 10-12 días que tenemos aquí, y es la oveja que verdaderamente se ha adaptado muy bien en este medio. Nos está sacando unos promedios de cordero que vendemos aquí en Lechal muy bueno, y bueno, la lana hoy no vale dinero, porque la lana hoy verdaderamente no se aprovecha, pero antiguamente fue una fuente de ingresos muy importante para los ganaderos de la zona, esta lana, que es una lana de tipo merino. Lo que más le preocupaba a Lionel era el legado de los viejos pastores, también en peligro de extinción. Yo he escuchado mucho a los abuelos y verdaderamente la cultura que ellos tenían en este mundo, el saber de lo que tenían del mundo del campo, del mundo de las ovejas, era tan importante que es una lástima que se haya perdido. Por ejemplo, pues me pasó con un pastor ya muy mayor, que coincidimos los dos en el monte y recogió un vestido de serpiente, una muda de serpiente. Y claro, yo tenía 14 años, no tenía idea de ese tema, aunque en mi casa se había bebido, pero en este momento eso no. Y le pregunto y me dice: no, esto para cuando se aborta una oveja. ¿Cómo que cuando se aborta una oveja? Dice, sí. Dice, cuando una oveja se aborta y se le queda colgando la esparia, que se le queda así, ahí putrefacta, que no la acaba de tirar, que está sucia, por decirlo de una manera,
pues hoy utilizamos antibióticos. Pero entonces el hombre me lo demostró y yo lo he hecho durante muchos años. Ahora, por dejadez, no lo hago. Coger un trozo de muda de serpiente, le dábamos dentro de un trozo de pan, se lo hacíamos comer y máximo 2 días la oveja no tenía nada. Había tirado todo, había purgado, había limpiado. Y claro, eso a lo mejor lo cuentas a un veterinario y te dice, pues no me lo creo, pero yo lo he vivido y lo voy a seguir haciendo si tengo algún momento. Antes de despedirnos, Lionel me habló de su interés en encontrar alumnos de la zona para su escuela de pastores. Algo difícil, dada la escasa población del maestrazgo. Atado a la cadena de preguntas, respuestas y nuevas preguntas, me acerqué hasta Villarroya de los Pinares, cuyo aspecto impresionante dejaba entrever la gran historia que compartía con los pueblos del maestrazgo. A destacar que fue señorío de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, y un dato que despertó mi interés: los 38 telares abiertos en el siglo XVIII ya inexistentes. Allí conocí a Carmen, del taller de cerámica Villarrubey, un taller que se empezó a gestar a finales de los años 80 para dar una oportunidad de trabajo a las mujeres del pueblo. Conocíamos a un ceramista de la Iglesuela. Él dijo que sí que podía venir a enseñarnos, hizo una escuela taller y ya pues así nos quedamos 3 y bueno, y luego ya conforme han ido pasando los años, pues yo entonces claro, tenía 17 años o... Conforme han ido pasando los años, pues ya claro, pues nos hemos casado con hijos y tal, y cada uno ha ido buscando un poco el sitio, ¿no? Y entonces nosotros, pues eso, seguimos aquí. Aquí en verano está muy bien, o en épocas así de turismo, pero claro, el invierno es muy largo y muy duro. Pero bueno, ya cuando decides meterte del todo, que dices, bueno, pues vamos a continuar, te vuelcas más, pues eso, nos vamos a hacer el taller nuevo con tienda. Hemos montado otra tienda para vender nosotros mismos las cosas en otro pueblo cercano, ¿no? Yo creo que al estar más metidos es cuando también funciona mejor, ¿eh? Además del trabajo en el taller Villarrubey, había otros aspectos de la cerámica en los que aparecía una de las cuestiones que más me preocupaban, porque Carmen también daba clases en la escuela del pueblo. Bueno chicos, a ver, pasamos, Guillem. Tú te pones por aquí, ¿vale? Según los datos que poseía, la densidad de población del maestrazgo apenas alcanzaba a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual hacía que aquellos niños tuviesen un significado muy especial. Había unos chicos, los mayores, que estaban haciendo música, pero los pequeños no tenían ninguna actividad. Y claro, entonces pues las madres pensaron eso, que ya que estaba aquí lo del barro, pues que les podía gustar e interesar. Y lo hemos hecho en invierno porque también es difícil que con la nieve y eso venga alguien de fuera. Y entonces eso. Luego se animaron también los mayores en vistas de que la arcilla les gustaba mucho. Espera un momento, a ver, ¿no hay ninguno con verde? En la mayoría de los pueblos del maestrazgo se echan en falta a los niños. Siguiendo el río Guadalope, que nace en Villarroya de los Pinares, se llega a Mirabete de la Sierra, el pueblo vecino. Un lugar tan bello como solitario, en donde me contaban que este invierno había sido especialmente crudo. 22 grados bajo cero de crudo. Crudo del todo. En una huerta encontré a Cristóbal Sangüesa, quien me habló de muchas cosas, pero a mí solo me parecía oír una: soledad. Pero ve que se nos han ido todos hijos, ¿cómo va a haber hijos? Yo tengo 2 hijos y hace... El uno lleva 52 años que no está en el pueblo y el otro 40 y pico. Claro, es que ¿sabe lo que pasa? Que esto es una zona muy deprimida. Esto para ganadería sí, para esto, pero la agricultura es muy pobre, muy pobre. Todos son parcelicas pequeñicas, que ahora, antes sí que las trabajamos con los animales, pero ahora con los tractores ya no las pueden trabajar. Lo único que tiene bueno es la huerta, que tiene mucha huerta. No sé si tenemos
200 hectáreas de huerta me parece que hay. Y la huerta es muy buena, ¿eh? Aquí se hacen patatas de kilo, ¿eh? Sí, sí. Aún se les puedo enseñar que las tengo allá en el pajar aquel que hay lucido allá. Hay unas patatas así, tú. Y criadas todas al natural. No les echamos abono porque como es para consumo familiar, si fuera para explotación, para venderlas, pues a lo mejor sí, pero así nada. Y es muy buena. Y las coles, las coliflores, los tomates, sembramos de todo, para consumo familiar, no para explotación, porque ya no podemos. Antes esta huerta que la teníamos toda de hortaliza, de patatas, de remolacha, de todo. Pero ahora ya no se puede. Ya no se puede hacer. Ahora la he plantado por las orillas de pinos. Digo, porque en cuanto yo no pueda, los chavales no vendrán aquí a arreglar los frutales. Y los frutales son muy delicados. Si no se arreglan, se sulfatan y se podan y eso no... Y por lo menos estará verde de pinos, ¿no? Claro. Le dará verde a los pinos, como cantaba Juan Manuel Serrat. Y el optimismo. Lo busqué por las calles del pueblo, pero hacía tanto frío que decidí dejarlo para otro momento. En estos momentos más o menos la gente se empieza a quedar otra vez aquí, ¿no? Todos son parejas jóvenes con niños y por eso ahora hay pues no sé cuántos, al cole van 14 y hay peques. La verdad es que sí, que Villarroya se mantiene bien. No sé cuánto durará tampoco, pero vamos, en estos momentos está bien, que hubo hace 4 años, yo creo que la gente que había aquí, todo el mundo se casaba, se iba a vivir fuera o a los pueblos de alrededor o a Teruel, y en estos momentos no. Y claro, eso para nosotros es súper importante. Son los niños de Villarroya de los Pinares, los hijos del maestrazgo. Uno de los colores inolvidables del maestrazgo es el de la piedra seca, utilizada en las cerradas y las casas de pueblos como la Iglesuela del Cid, a donde me llevaron mis pasos buscando uno de los telares en activo más antiguos, el de Fernando Puig, cuya familia llevaba en el oficio desde el siglo XIX. La Iglesuela del Cid es un pueblo medieval en el que puedes interesarte por la arquitectura palaciega aragonesa más añeja y relajarte en su plaza mayor, con el porche de la Casa del Blinque y el ayuntamiento, o directamente dejarte llevar por otros placeres de una singular espiritualidad, como la degustación de los jamones de Alejandro Centelles. Me acerqué a la pequeña tienda de Fernando, importante para mí además por tratarse de uno de los últimos representantes de este noble oficio. Y mientras tomábamos unos vermuts bien servidos en el Tropezón y en el bar de Amadeo, Fernando me comentaba que poco a poco la artesanía iba siendo devorada por la industria al por mayor y el consumismo. Algo que a él le afectaba muy relativamente, pues trabajo no le faltaba y frío tampoco. Hemos estado durante casi 20 o 25 días que por la mañana aquí estábamos a 2 y 3 bajo cero. Entonces, hasta que no lo podíamos poner el obrador a los 8 o 10 grados, pues casi era imposible tejer. Y luego las manos tampoco, ya se queda uno congelado y no puede funcionar. Entonces aprovechamos siempre pues a trabajar a unas horas durante el hueco del día, a una temperatura media. Mira, menos de 5 grados ya hace frío y entonces el lino ya empieza a hacerse áspero, que decimos, y entonces ya se rompe, no tiene suavidad. Los telares convertían al taller de Fernando Puig en una especie de museo vivo, pues todos estaban listos para funcionar. Mientras le observaba en el urdidor, me di cuenta de que la electricidad solo servía para las bombillas, pues la estancia la calentaba con una estufa de leña,
tal como lo haría el primero de la saga, el abuelo Eusebio. El abuelo Eusebio era ciego por cataratas y le enseñó al nieto. Yo siempre lo oía nombrar a mi abuelo y a mi padre, hoy el abuelo Eusebio, que en realidad fue el fundador de esto sobre 1860. Y de allá para aquí siempre ha pasado ya a mi abuelo, luego fueron ya mi padre, y ya últimamente yo con mi abuelo pues prácticamente aprendí y trabajé con él aún 6 o 7 años. Esta zona ya desde el siglo XVII o XVIII, que se sepa, ha sido eminentemente textil. En tiempos pues había a lo mejor 14 o 15 obradores textiles trabajando, porque cada pueblo tiene sus tintes, otros sitios tenían los batanes, en otros sitios tenían las hilaturas. Pero todos esos oficios relacionados con la artesanía textil estaban desapareciendo. Por un lado ya quedan muy pocos o casi ninguno hiladores. Luego nosotros también teníamos, ya después de tejidas las mantas, son los batanes, que ya aquí ya no queda ninguno en la zona. Y lo último era la carda, que falleció ya, el último que llevaba lo de la carda, y eso ya se acaba. Ahí ya es irrepetible. Antes de marchar, acaricié con el dorso de los dedos las colchas de lino y las mantas de lana. Su tacto quedó en mi memoria de forma parecida a como lo hacen los olores de la niñez. En el maestrazgo, una de las formas de rescatar la artesanía es la realización de encuentros como la Feria de Oficios Tradicionales de Mirambel. En ella se muestra el trabajo de artesanos como Miguel Milian, que hace cañizo, utilizado antiguamente para la construcción de paredes y tejados. Se sujetaba sobre vigas de madera, se cubría con barro y luego se colocaban las tejas. Viendo cada día las celosías de yeso del portal de las monjas, los palacios de sillería, los bellos aleros de madera de los tejados, las verjas de forja y los escudos, no era extraño que presumieran en Mirambel de poseer el premio Europa Nostra de restauración. Y no era para menos, pues el pueblo poseía uno de los patrimonios arquitectónicos más impresionantes de todo el maestrazgo, que lo convirtieron en el escenario elegido por el escritor Pío Baroja en su novela La venta de Mirambel. La razón era la continua labor de restauración. Caminando por sus calles, encontré trabajando al cantero Jesús Marín, quien me decía que le gustaba que las cosas se hiciesen como antes, como lo hacían desde siempre los paisanos de Mirambel en el pueblo y en las masías, como lo hacía su padre. Fue prácticamente un relojero, porque aquí arreglaba todos los relojes de la zona. Él le iba todo eso, igual en mecánica, que en lo que se ponga él a desarmar una cosa y volverla a montar y funcionar. O sea, que es que... Y la piedra pues también la manejaba. O sea, se hacían algunas obras en la masía donde estaban, y también picaba las esquinas como lo hago yo ahora. O sea que, y no le enseñó a nadie. Jesús Marín conoció cierta fama en la comarca por sus buzones esculpidos en piedra, que se repartían por las calles de Mirambel y de otros pueblos como Cantavieja.
Mientras me los enseñaba, me comentó que aprendió el oficio del sentido común y de un cantero para el que trabajó de joven, que recordaba con cariño. Vino un cantero, alto, fuerte, le gustaba el vino, por cierto, y cuando le daba un golpe a una piedra, se partía bien, y dice, esto se llama un golpe de cantero borracho, me decía. Sí, es algo que lo recuerdo bien. Además de los oficios tradicionales del maestrazgo, hubo uno muy especial, ya desaparecido, alrededor del cual se levantó toda una industria. Se trataba de unos sombreros fabricados con añinos o pelo de conejo que dieron trabajo a más de 20 familias de Tronchón. Sin embargo, Tronchón era famoso no por esta industria, sino por la del queso, que el mismísimo Miguel de Cervantes citara en el Quijote. Yo soy nacido en una masía de aquí al lado y pues desde pequeñito con mi abuela y luego con mi madre y luego con todos hemos estado haciendo queso siempre. Por eso se nos ocurrió un poco lo que es la idea de montar la quesería esta. Pero vamos, todas las masías, toda la gente que tenía ovejas o cabras hacía queso, Como entonces no había neveras ni había nada, la forma de conservarlo era, tú hacías el queso y lo ponías en aceite. Además de por su intenso sabor, el queso de Tronchón era conocido por su forma. Un prodigio de diseño creado por los pastores, como recordaba Carlos Grau, el último quesero de Tronchón. Cada pastor cogía un tronco de árbol y lo cortaba y le daba la característica que cada pastor quería. O sea, el formato era el mismo, pero luego cada pastor en estos adornos lo adornaba a su manera. Uno le ponía el nombre, otro le ponía... Era muy típico poner cruces, la gente era muy beata y empezaban a poner cruces. Alguno ponía las cruces de los templarios, a lo mejor las ponían y no sabían por qué, pero ponían las cruces de los templarios. Otro ponían el nombre de la masía, otro ponían... Pero lo que se refiere al nombre Tronchón es la forma, y creo que viene de este pueblo. De hecho, así lo cita Cervantes en el Quijote. Una de las mayores paradojas del maestrazgo turolense es la producida por la combinación de un paisaje de una belleza excepcional con unas comunicaciones deficientes. Lo que era bueno para la cámara del viajero era malo para el productor de la zona, que veía dificultada la distribución de sus productos. Aún así, había pueblos como Villarluengo con una historia sorprendente. En el curso del río Guadalope, a unos 7 kilómetros de Villarluengo, tras pasar las dependencias de una piscifactoría, se encuentra el Hostal La Trucha. El Hostal La Trucha se asienta en el mismo lugar en donde se levantó, en 1789, la primera fábrica de papel continuo de toda España. En ella se fabricaban tanto libros y sobres como papel moneda, los vales reales emitidos por Carlos III. El papel se transportaba hasta Madrid en caballerías, que a su regreso iban comprando ropa vieja en los pueblos que se transformaba posteriormente en papel de trapo. 100 años después, las fábricas de papel se sustituyeron por fábricas textiles, que estuvieron funcionando hasta poco después de la Guerra Civil, dando empleo a las gentes de Villarluengo, Montoro de Mezquita, Pitarque y Ejulbe. Allí trabajaron los padres de Basilio Conesa, a quien tuve ocasión de conocer en el Hostal La Trucha. Aquí en sí no se vivía mal, los sueldos eran muy pequeños, pero no se vivía mal, porque como cada 10 días me parece que les pagaban, aunque el sueldo era pequeño, luego cada familia tenía un lote de huerto, ahí donde está la piscina, ahí había un lote regalado por la empresa a cada obrero de los que vivíamos aquí. O sea, mejor dicho, vivían, porque yo era pequeño, mis padres. Y entonces, en ese huertecico ya se cogían casi comida para la familia, para casa.
Cogían patatas, verdura, tomates, todas estas cosas. Y aquí había entonces 32, 33 familias viviendo. Frente a las poco más de 200 personas censadas en la actualidad, en el año 1900 tenía Villarluengo 1.683 habitantes, lo que da una clara idea de la prosperidad impulsada por la industria textil. A pesar de todo, en los años de la niñez de Basilio, marcados por la dureza de la posguerra en el maestrazgo, lo único que nunca faltaba en ninguna casa era miseria. Vivía mejor la gente que tenía un sueldecico fijo que el que estaba en la casa de campo, que a lo mejor se veía de todo para criar familia. Casicas pobres que tenían un burrico, la poca fruta que tenían la vendían para poder ir comprando y comiendo, pescando en el río, vendiendo las truchas. Y todo esto teniendo 4 corchos de abeja, ahora está la colmena, entonces eran los corchos de abejas, vendían la miel, vendían el escambre, y así se iban dando vida. La gente hacían yeso, que lo rodaban con las caballerías, y después con las cribas lo cribaban para hacer obras, y todo esto, así vivía la gente. En las masadas, las casas de más categoría, ya vivían mejor, porque tenían a lo mejor un par o 2 pares de machos, o un par de machos y uno de toros. Ya vivían mejor, porque Villarluengo tenía 99 masadas habitadas, cosa que ahora le quedan 4 o 5. A finales de los años 50, las fábricas textiles de Villarluengo dieron el cerrojazo definitivo y muchos emigraron a Barcelona y a Sabadell, a menudo a trabajar en los mismos telares. Además del acervo histórico común, cada uno de los pueblos del maestrazgo poseía una clave especial que lo hacía único frente a los otros. Y si en Villarluengo eran las fábricas textiles, en Bordón ese elemento era la iglesia templaria que Félix Jarque, panadero y alcalde del pueblo, se prestó a enseñarme. Aquí se perdió mucho patrimonio cultural de la comarca del Maestrazgo porque esta iglesia pues tenía un montón de riqueza y yo sé que quemaron aquí cantidad de cosas por gente que lo ha vivido y estuvo aquí en la plaza una hoguera ardiendo un par de días. Es difícil expresar la sensación que te produce contemplar un espacio de tales proporciones completamente cubierto de frescos realizados con un detalle asombroso y cuya simbología se perdía, probablemente, en la Edad Media. En la parte posterior de la iglesia se encontraba el altar de San Miguel, presidido por la cruz del Temple, que marcaba el centro de energía que tradicionalmente se había atribuido al templo. En un lateral se abría el altar gótico de Santa Lucía, con la figura de un pantocrátor que portaba en su mano izquierda un castillo, identificado con la fortaleza templaria de Castellote, y una carrasca, por la fundadora del pueblo. La fundadora es la Virgen de la Carrasca, que es del siglo XII, fundadora en el pueblo, que se le aparece a un pastor en una encina y entonces le hacen la ermita en el mismo sitio que se aparece la Virgen. Pero después del Obispado de Zaragoza regalan la Virgen de la Araña, que es única en el mundo y es la que veneran los bordoneros porque es la que les hace más milagros, por decirlo así, porque era la que deshacía las tormentas.
Arriba en el campanario hay un cuarto que le llaman el desconjurador, que subían la imagen allí con 4 ventanales a los puntos cardinales, y según por dónde venía la tormenta le hacían una oración y un responso y orientaban la imagen hacia donde venía la tormenta y deshacía la tormenta y se iba. Y entonces yo sé que los pueblos de alrededor nos tenían manía porque cuando aquí no descargaba la tormenta, descargaba en otro pueblo. Y ya empezaban a decir que los de Bordón habían sacado a la Virgen. Antes de marchar, le pregunté a Félix si él creía en los milagros del agua de la Virgen de la Carrasca. Hay algo, me dijo. Hay algo. Castellote. La impresionante fortaleza de Castellote fue desde el siglo XII un punto estratégico en donde se hicieron fuertes los templarios, tras su forzada disolución en el siglo XIV y el ejército del general Cabrera en las guerras carlistas del siglo XIX. Hasta hace apenas 100 años, en que se excavó un largo túnel, Castellote cerraba la parte norte de la comarca. Después se convertiría en el portal del Maestrazgo. Destino de eremitas en la Edad Media y refugio de guerrilleros tras la Guerra Civil, la intrincada cadena montañosa de las tierras de Castellote se extendía por los barrios de Dos Torres del Mercader, Ladruñán, Luco de Bordón y Cuevas de Cañart, siguiente parada de mi viaje. A menudo el Maestrazgo me sorprendía por su desconcertante crudeza. En las ruinas del convento de los Ermitas, que solo llegó a estar habitado 45 años, hasta la desamortización de Mendizábal de 1835, me encontré de repente dentro de un espacio descarnado, desollado por el tiempo y el olvido, y sin embargo, de una singular belleza. Esto no era una ermita, era un convento, había 100 frailes. O sea que el primer sitio de toda España donde vinieron estos ermitas eran de Italia, y vinieron 6. Era una preciosidad aún quedan dibujos antiguos, y los niños cuando eran pequeños iban y tiraban piedras a las cabezas de los santos, los rompían. Los ermitas habían estado primero en Ladruñán, en una cueva, y después aquí. Hasta que llegaron la desamortización, los bombardeos de las guerras, los niños con sus piedras y, por último, el olvido. Hay algo mágico en Cuevas de Cañart. Lo sientes caminando por los pasadizos de sus calles medievales. Y lo sientes también cuando hablas con personas como María Jimeno, una abuelita cercana a los 90 años que enseña el horno en donde antiguamente las mujeres de Cuevas hacían el pan. Esto, me decían mis abuelos, que era la iglesia de los judíos en tiempos. Y cuando los echaron, hicieron el horno. O sea que el edificio se construyó en 1127 y el horno lo hicieron en el 1600. Bueno, pues entonces aquí venían las mujeres a buscar ceniza para hacer la colada. Y la colada era un cocio que llevaba un agujero afuera, abajo, y ponían el agua hirviendo. La ceniza se ponía encima de la ropa con un paño que no cruzaba la ceniza, y entonces hacía una lejía. Esa lejía después servía para fregar el suelo de las casas. En el centro del pueblo se encuentra el Hotel Don Íñigo de Aragón.
Se trata de un edificio del siglo XVIII bellamente rehabilitado. Un lugar fresco en donde puedes relajarte en sus salones, regalarte un hidromasaje en su spa u olvidarte del mundo hojeando un libro o charlando con Paco, su dueño. Tras descansar, me acerqué a hablar con el jefe de cocina, Jorge Gil, a ver qué había preparado para comer y, de paso, copiarle alguno de sus trucos culinarios. Para darle un poco de aroma de monte, lo que hago yo por las tardes, como entre semana tenemos un poquillo y poca faena, me voy al monte y ahora que tenemos los romeros, tenemos en el monte los romeros en flor, pues me dedico a coger las flores de los romeros, poco a poco, es una faena laboriosa, pero si tienes tiempo, voy cogiendo las flores de los romeros poco a poco y las pongo con aceite de oliva a macerar. Después lo trituro todo y tengo un aceite de oliva con aroma a flor de romero y que se ven las flores de romero en el aceite. Y al ser romero fresco, cogido de verdad, que no es de criar, lo cogido en el monte, tiene un aroma espectacular. Lo realmente espectacular era el más que inolvidable ternasco denominación de origen de Aragón, como puntualizaba Jorge, y el sorbete afrodisíaco de nata con té de roca y orujo que le siguió. Tras el homenaje, continué el recorrido por cuevas y en lo alto del pueblo me quedé prendado de una figura de la ermita de los Puellos que me recordaba a las historias de brujas que me contó María Jimeno. Yo ya las conocía, pero me encantaba oírselas a ella. Había un señor que tenía una tierra y iba allí a labrar. Y había una madre y una hija que estaban en una caseta vecinos, o sea que la tierra vecina, y se ve que llevaban un libro, les leía y cada vez que daba la vuelta se les montaba todo el arado. Hasta que al final pues las amenazó y ya no le volvió a ocurrir. Y esas mismas señoras, esa chica, tenía un novio y la dejó. Entonces su madre, que era la que decían que era bruja, pues le ponía mal y le hacía ver sombras al hijo, al novio de ella, que la había dejado. Y le aconsejaron que cogiera un palo y cuando viera la sombra, le diera la sombra. Y sí, le dio a la sombra con el palo y al otro día esta bruja salió con el brazo roto. Es así. Así eran las historias de antes, pero había otras más recientes y más inquietantes. En Castellote me hablaron de una cueva apenas conocida fuera de estas tierras que tenía también una buena historia. Se encontraba al norte de la Peña del Morrón, en Ladruñán, y fue descubierta por un pastor. Se trataba de un lugar perdido entre las montañas, en lo alto de un risco al que jamás hubiese llegado sin la ayuda de Manuel Martínez, guarda del refugio de Crespol. La llamaban la Cueva del Maquis y contaban que había servido de refugio a decenas de personas durante la Guerra Civil. Mientras ascendía por la pared, venían a mi cabeza conceptos sueltos, retazos tomados de mi memoria y de frases oídas a lo largo del viaje. Frases en las que no faltaban los guerrilleros, los guardias civiles, los tomatenes, los maquis, la ley de fugas, nombres como el Rubio o la Pastora, las contrapartidas, el miedo, la represión.
conceptos que me trasladaban a momentos de nuestra historia que dejaron en el maestrazgo mucho desgarro y mucho dolor. Finalmente, como solía decirse, curaron las heridas, pero quedaron las cicatrices. Y una de esas cicatrices era la llamada Cueva del Maquis de Ladruñán, que Manuel Martínez, Manolo, guarda del refugio de Crespol, estaba a punto de enseñarme. El agua la traían en garrafas de cristal, que subían, iban los hombres a buscar agua por la noche, porque aquí hacían vida, de noche era cuando había movimiento, digamos, ¿no? Para suministrarles comida y para salir, para moverse o ir a buscar algo o contactar con alguien, ¿no? Estuvieron bastante escondidos, bastante aislados, ¿no? Bueno, muy bien, vamos para adentro, ¿no? Venga. En la entrada se veían unos maderos que, según decía Manuel, servían para escalar a la parte alta, y en el suelo los restos podridos de un entarimado en donde dormían. Pero la cueva era más compleja de lo que parecía. Ven un momento que te voy a enseñar, como te decía antes, las divisiones que tenían en la cueva. Aquí estaba la bodega. Aquí ahora, bueno, no quedan, antes había restos de botellas y eso, de vino, y eso, de licor. Y aquí era un poco donde guardaban, pues nada, todo lo que eran víveres, la bebida y todo eso, ¿no? Lo tenían bastante bien organizado. ¿Y esto lo tenían pintado ellos así, bodega? Sí, lo habían hecho, eso sí, estaba la bodega, abajo veremos auditoría, aquí donde están los servicios, lo que era el departamento de higiene, creo, está escrito. Estaba, digamos, todo distribuido, para que cada uno supiera pues dónde estaba una cosa, dónde estaba otra, o digamos una organización muy férrea. ¿Ves? Aquí está, si te fijas, aquí está el departamento de higiene. O sea, que era una forma de llamar, digamos, los retretes, donde hacían sus necesidades. Ajá. Y es curioso, estaba aquí puesto, y aquí, bueno, te explico primero que aquí tenían un aljibe que habían hecho de obra, o sea, es artificial, habían aprovechado una oquedad, digamos, de la cueva. Si te fijas, habían hecho pues esta pared exterior de piedras, está por dentro lucida de mortero, de cemento. Tenía o sea, estaba tapado, aquí tenía una especie de puerta, que era por donde sacaban el agua, ¿no? Ajá. Y se cuenta, bueno, lo que hacían para recoger el agua de la cueva, colgaban hilos de las estalactitas, digamos, y cuando chorreaba agua a la cueva, pues esos hilos lo conducían el agua, la gota de agua, hasta el aljibe. O sea, aprovechaban casi el 100% del agua, digamos, que supuraba la cueva, ¿no? Cuando estaba en épocas de lluvia. Ahora pensar que está muy seca, ¿no? Por la sequía, ¿no? Que cuando llueve siempre gotea, ¿no? Piensa que eso, que siempre gotea, ¿no? Y aquí, en este agujero, si te fijas, que parece que no tiene fondo, pues aquí era donde hacían sus necesidades. Aquí en fíjate. O sea, ahí era súper limpio, porque lo que hacían es echar, digamos, la ceniza, ¿no? Digamos, de la combustión de la leña y eso, de hacer la comida, de calentarse, pues echaba la ceniza y con eso, o sea, pensar que la ceniza es como lejía, ¿no? Entonces servía eso de higiene. Y aquí a la izquierda tendríamos la cocina, que se vería, ¿ves? Donde hacían el fuego, donde hacían el tiro y donde, pues, como salía el humo. El humo no salía por la puerta, había una conducción natural que salía, digamos, en la cima de la montaña. Entonces estaba protegido y no llamaban la atención a la gente que, digamos, que había afuera, ¿no? Que hubiera en Ladruñán o la Algeciras, ¿no? O en la zona. Bueno, pues aquí, como ves, ya sería el final de la cueva, el fondo, que hay mucho resto de derrumbes, de lo que antes hubo así construido también. Y aquí a tu derecha te quedaría la auditoría, que estaba escrito, número 1. Y si retrocedemos un poco, a tu izquierda quedaría la biblioteca, que era donde guardarían el libro de actas y me imagino pues algún libro pues para pasar las muchas horas que tenían que estar aquí, ¿no? Cuando salimos, me pregunté si aún viviría alguna de las personas que se escondieron en la cueva del Maquis de Ladruñán.
Quizás nos habíamos cruzado en una calle de Castellote, o sería alguno de los abuelos que, sentados al sol, me miraban en la distancia, mientras yo zascandileaba de un lado para otro. ¿Quién sabe? Pensando en ellos, mi memoria se arrastra hasta Molinos, no por los desastres de la guerra, que bien podría haber sido el caso, sino por un elemento del pueblo que, a mis ojos, lo hacía único en el maestrazgo: la historia del mat. El mat era una especie de tótem ideado por el artista francés Antoine de Barré, del que solo existían 3 unidades en el mundo: uno en Quebec, en Canadá, otro en Bamako, en Mali, y este de Molinos. En la base del mat, siguiendo un ritual en el que participó todo el pueblo, se depositaron objetos del siglo XX como testimonio para generaciones futuras. Unos cromos de niño, un marcador de ovejas, un puchero, una diapositiva, una edición de la Odisea de Homero, un botijo, una llave antigua. Objetos que quizás serían descubiertos algún día, como ocurrió con la mandíbula humana prehistórica hallada en las grutas de cristal de Molinos. Ahora, aquella mandíbula del hombre de Molinos ya no estaría sola. Recuerdo que en las grutas de cristal tenía la sensación de encontrarme dentro de un ser vivo. Y me preguntaba cómo se habría transformado la visión mágica de la existencia que tenían los templarios si hubiesen podido contemplar su mundo con los ojos de los pájaros y de los dioses. Fueron ellos quienes acotaron por primera vez el territorio del maestrazgo turolense, con sus bailías de Cantavieja, Castellote y Aliaga. Un territorio que ahora se había extendido, pero que desde el punto de vista humano seguía siendo el mismo. Como entonces, la gente de Estercuel seguía pasando año tras año por las 15 hogueras encendidas para celebrar haberse librado de la peste. Viendo la fortaleza de la gente mayor de Estercuel, la intensidad con que vivían la fiesta de la encamisada, me vino a la cabeza la historia que me contó un pastor sobre una abuela de 93 años de Montoro de Mezquita que todos los años pensaba que iba a morir en febrero. Y entonces, cuando veía que pasaba febrero y seguía viva, salía tan contenta a la huerta y plantaba lechugas para todo el año. Yo creo que la gente mayor se preocupa muy poco del significado de la fiesta. Yo creo que se preocupan más de la vivencia y de vivirla año a año y pasarla, porque se convierte en un ritual integral. Todo el mundo desde pequeño, sus niños, por ejemplo, los intentan pasar desde el primer momento en la hoguera. Es un acto de purificación que todo el mundo quiere vivir y que quiere continuar, seguir pasando todos los años. La encamisada es un acto de encuentro que la gente mayor, sobre todo, pues sienten de una forma especial. Vivir. Esa era la última lección que recibía de la gente del maestrazgo. Celebrar el regalo de la vida y, como aquella abuela de Montoro de Mezquita, salir cada año a la huerta a plantar lechugas.